El Papa Francisco ha dejado claro en los primeros capítulos de la encíclica que la actual degradación ecológica está llamando a un cambio de dirección y otros cursos de acción. En el capítulo 5 se analizan 5 caminos de diálogo que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. Francisco comienza insistiendo en que recordemos que somos un solo mundo en un proyecto común. Por lo tanto, un consenso global es esencial para hacer frente a los problemas más profundos, que no pueden ser resueltos por las acciones unilaterales por parte de los distintos países. El Papa Francisco no tiene miedo de juzgar la dinámica internacional severamente. Él dice, en la comunidad internacional no se logran acuerdos suficientes sobre la responsabilidad de quienes deben soportar los costos de la transición energética. Y añade, cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas, porque por falta de decisión política no alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces. Al mencionar la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, parece que el Papa se queja de que los principios enunciados siguen reclamando caminos eficaces y ágiles de ejecución práctica. Él habla positivamente de la Convención de Basilea sobre Derechos Peligrosos, así como la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono. Pero en cuanto a que la protección de la biodiversidad y las cuestiones relacionadas con la desertificación se refieren, Francisco afirma que el progreso ha sido mucho menos significativo. Y él audazmente dice que en lo relacionado con el cambio climático, los avances son lamentablemente muy escasos. Afirma además que la reducción de gases de efecto invernadero requieren honestidad, valentía y responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes. Francisco lamenta el hecho de que las negociaciones internacionales no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global, quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular. Recordarán esta falta de conciencia y de responsabilidad. Además, dado que los efectos del cambio climático se harán sentir durante mucho tiempo, aun cuando ahora se tomen medidas estrictas, algunos países con escasos recursos necesitarán ayuda para adaptarse a efectos que ya se están produciendo y que afectan sus economías. En este contexto, hay una necesidad de responsabilidades comunes y diferenciadas. Al querer que veamos la conexión entre la degradación ambiental y la pobreza, Francisco nos recuerda que los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes, aunque deben analizar el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción. Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables, como el hecho de que empresas o países poderosos
expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes. La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. El Papa Francisco cree que una segunda área de diálogo necesario tiene que ver con las políticas que se establecen dentro de los Estados-nación. Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas, son funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio territorio. El drama del inmediatismo político, sostenido también por poblaciones consumistas, provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. Esto, junto con la miopía de la construcción de poder, detiene la integración de la agenda ambiental con mirada amplia en la agenda pública de los gobiernos. Pero hay signos de esperanza. En algunos lugares se están desarrollando cooperativas para la explotación de energías renovables que permiten el autoabastecimiento local e incluso la venta de excedentes. Pues ahí se puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se deja a los hijos y a los nietos. Estos valores tienen un arraigo muy hondo en las poblaciones aborígenes. El Papa Francisco inequívocamente establece que si los ciudadanos no controlan al poder político, nacional, regional y municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Al hacerse muy práctico, Francisco sugiere que las naciones deben desarrollar formas de producción industrial con máxima eficiencia energética y menos cantidad de materia prima, quitando del mercado los productos que son poco eficaces desde el punto de vista energético o que son más contaminantes. Y dice, hay que conceder un lugar preponderante a una sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. Una tercera área de diálogo que Francisco quiere enfatizar tiene que ver con la manera de tomar las decisiones. Él comienza diciendo que un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo o de cualquier política, plan o programa a desarrollarse. Cuando aparecen eventuales riesgos para el ambiente que afecten al bien común presente y futuro, esta situación exige que las decisiones se basen en una comparación entre los riesgos y los beneficios hipotéticos que comporta cada decisión alternativa posible. Francisco sigue mostrando su desprecio por el excesivo énfasis en el consumismo y la ganancia. La cultura consumista, que da prioridad al corto plazo y al interés privado, puede alentar trámites demasiado rápidos o consentir el ocultamiento de información. Y además dice, la rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta
y que en el momento en que aparezcan nuevos elementos de juicio a partir de la evolución de la información, debería haber una nueva evaluación con participación de todas las partes interesadas. La política no debe someterse a la economía, y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy pensamos en el bien común. Necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o de promover adecuadamente. Por lo tanto, los esfuerzos para un uso sostenible de los recursos naturales no son un gasto inútil, sino una inversión que podrá ofrecer los beneficios económicos a medio plazo. Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global, lo cual implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones. El principio de maximización de la ganancia, que tiende a aislarse de toda otra consideración, es una distorsión conceptual de la economía. Solo podría considerarse ético un comportamiento en el cual los costes económicos y sociales que se derivan del uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente. En cuanto a la política, necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Una estrategia de cambio real exige repensar la totalidad de los procesos, ya que no basta con incluir consideraciones ecológicas superficiales, mientras no se cuestione la lógica subyacente en la cultura actual. Una sana política debería ser capaz de asumir este desafío. Preocupado de que tanto la ciencia como la religión entiendan y respeten el lugar de cada uno, Francisco comienza esta sección declarando que cualquier solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio, la bondad. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Y así también debe haber diálogo entre las varias ciencias. Es imperioso también un diálogo entre las ciencias mismas, porque cada una suele encerrarse en los límites de su propio lenguaje, y la especialización tiende a convertirse en aislamiento y en absolutización del propio saber. Esto impide afrontar adecuadamente los problemas del medio ambiente. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre que la realidad es superior a la idea.